Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Mami Meno con Hija Pube, un programa terapéutico para hacer un clic en nuestras mentes y así conseguir ser más críticas y avanzar en nuestras vidas de una forma más consciente. Buenas noches, Meno Queens, y a todos los oyentes del podcast Mami Meno con Hija Pube. Espero que seas como la vecina del quinto y que con el magnesio bisglicinato estés durmiendo como una marmota. Y si no, te invito a escuchar el episodio anterior, donde descubrirás que el magnesio es uno de tus mejores aliados para tu salud física y mental. Volviendo al lío de hoy, ¿te has preguntado alguna vez por qué te sale un flotador en la zona abdominal si no es para flotar en el agua? No te hagas ilusiones, que no se trata de una adaptación evolutiva de nuestro cuerpo porque ahora seremos más acuáticos, no. Podría ser que tuvieras resistencia a la insulina. Y yo que solo conocía la resistencia a levantarse por las mañanas cuando suena el despertador. Esto es un no parar de aprender. ¿Qué síntomas pueden hacerte sospechar de que la resistencia a la insulina está asomando en tu salud? Pues como comentábamos ahora, el aumento de grasa abdominal, ¿no? Ese cinturón que de pronto se nos instala sin avisar en forma de flotador. También puede ser que notes que tienes dificultad para perder peso, aunque te cuides y hagas ejercicio, ¿vale? También que te aparezca pues mucha somnolencia justo después de comer, aquello que se te cae en los ojos, ¿no? Como que dices, me tengo que ir a echar una siesta ya. Luego también, por ejemplo, si tienes durante varias veces o al día o la semana ganas intensas de comer dulce, lo que serían carbohidratos refinados, ¿no? Bollería industrial, bueno, esas guarrerías que llamamos, ¿no? Que a veces tenemos que darnos esos atracones. Luego también si observas que tienes pues niebla mental o esa fatiga mental que te dificulta el concentrarte, pensar con claridad. También si sufres, por ejemplo, de hipertensión, colesterol o triglicéridos altos. Y luego también, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama acantosis nigricans, ¿vale? Que es un oscurecimiento de la piel en pliegues, ¿no? Como el cuello, axilas, pero esto ya sería niveles mucho más avanzados donde hay una resistencia a la insulina quizás más instaurada, ¿vale? Pero ahí lo dejo por si alguna vez leéis sobre ello. No sé si te has sentido identificada con alguno o varios de estos síntomas, ¿vale? Pero estate atenta porque en este episodio quiero explorar si tienes clara tu relación con el azúcar. ¿Te parece? A ver si estás de acuerdo que cuando oímos esta palabra, azúcar, enseguida nos aparece en la mente todo lo dulce que se nos pueda ocurrir. Desde unos terrones de azúcar, unas chuches, un buen pastel con glaseado que te lo comes con los ojos, ¿no? Un melocotón en almíbar, por ejemplo. Pero, ¿y si te digo que comiendo un trozo de pan, un plato de pasta o un arroz a la cubana, tu cuerpo lo acaba convirtiendo en glucosa? Sí, en azúcar. Y creo que acabas de entrar en ese estado en el que dices, no estoy entendiendo nada. Vamos a clarificar conceptos, ¿vale? Para que si no iremos como más perdidas que el barco del arroz durante todo el episodio. Fijaros, en nuestra alimentación podríamos decir que tenemos 3 grandes macronutrientes, ¿vale? Las proteínas, las grasas y los carbohidratos. ¿Vale? ¿Sabes cuál de estos 3 serían los llamados azúcares? Pues los carbohidratos, ¿no? También llamados hidratos de carbono o glúcidos, ¿vale? De ahí su denominación común como azúcares. Estos carbohidratos se pueden clasificar de 2 maneras, ¿vale? En primer lugar, según su tamaño. Entonces aparecen los carbohidratos simples o monosacáridos, donde encontramos a la glucosa, fructosa y galactosa, ¿vale? Estas serían, digamos, las unidades básicas de los carbohidratos. ¿Por qué se llaman básicas? Porque nuestro cuerpo los absorbe directamente sin necesidad de ser digeridos con anterioridad, ¿de acuerdo? A partir de aquí están los disacáridos, que son la unión de 2 monosacáridos. Aquí es donde encontraríamos el azúcar común, el que conocemos todos, el que nos ponemos en el café, ¿de acuerdo? Este sería una unión de glucosa y fructosa, dando a la sacarosa, ¿de acuerdo? Y sumando podemos encontrar carbohidratos de cadenas más largas, pero no vamos a extendernos ahora con esto. Os he dicho que había 2 maneras de clasificarlos. Una ya lo hemos visto según el tamaño, según la unión de estas unidades básicas, pero la otra es según su digestibilidad, ¿de acuerdo? Aquí es donde aparecería la famosa fibra, que siempre oímos hablar, la importancia de tomar fibra en nuestra alimentación, ¿de acuerdo? Pues la fibra está dentro de este macronutriente que son los carbohidratos.
La fibra no se absorbe y de ahí su funcionalidad como facilitador del tránsito intestinal y control de los niveles de glucosa, ¿vale? Esto entre muchas otras funciones que tiene, que ya las hablaremos en otro episodio. Así que la fibra sería un carbohidrato no digerible, ¿de acuerdo? Aclarado este punto, entonces, cuando ingerimos alimentos ricos en carbohidratos, ¿qué pasa? Pues nuestro cuerpo digiere y transforma todos los carbohidratos digeribles en glucosa. Y ya la tenemos aquí. La glucosa, para que lo tengamos claro, es el principal combustible de nuestras células. Sí, sí. Sin ella, el cerebro no funciona, los músculos no se mueven y las células no generan energía. Así que una vez digerimos, la glucosa circula por la sangre para llegar a los músculos, para darte energía, al hígado para ser almacenado y tener un reservorio, y si hay un exceso de glucosa, esta se irá al tejido adiposo o graso. ¿Vale? Este sería un poco el circuito que hace la glucosa, pues una vez hemos digerido después de comer, ¿no? Después de la alimentación. Para que os hagáis una idea, datos curiosos que creo que son interesantes y divertidos de conocer, ¿no? El cerebro consume entre un 20 y 25% de toda la glucosa que usamos al día, que vendrían a ser aproximadamente entre 120 y 140 gramos de glucosa al día. Y si tenemos en cuenta que nuestro cerebro solo pesa un 2% de nuestro cuerpo, la cantidad consumida es brutal. ¿No lo creéis así? Podríamos decir que el cerebro es el principal consumidor en reposo, porque ya es un órgano que no puede almacenar glucosa y depende casi exclusivamente de ella, ¿vale? Y digo casi porque en casos de ayunos prolongados, el cerebro entonces usa lo que serían los cuerpos cetónicos. En cuanto al músculo, pues consume entre un 20 y un 30% en reposo. Pero fijaros, puede llegar a consumir hasta un 80% en ejercicio. De hecho, durante la actividad física, el músculo se convierte en el mayor consumidor de glucosa. A diferencia del cerebro, el músculo sí que tiene capacidad para almacenar la glucosa en forma de glucógeno. ¿De acuerdo? El resto de necesidades de glucosa que ingerimos y que nuestros enzimas, ¿no?, a través de los alimentos obtiene, se van para el corazón, aproximadamente un 5%, ya que prefiere los ácidos grasos como combustible, es más selectivo. Y luego también a otros tejidos. Pero llegados a este punto quería nombraros al hígado. El hígado consume aproximadamente entre un 5 y un 10% de glucosa, pero no prioritario para generar energía. Tenemos que entender que el hígado es clave en el metabolismo de la glucosa. La almacena en forma de glucógeno, ¿vale? Este reservorio igual que hacía el músculo. También realiza lo que se conoce como glucogénesis, es decir, crear glucosa a partir de otros compuestos. Y luego también se encarga de liberar la glucosa a la sangre para que llegue a los otros órganos que la necesitan. Imaginaros, si el hígado no funciona al 100%, pues veremos afectadas funciones metabólicas como la gestión de la glucosa. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Llegados a este punto, ya sabemos que son los carbohidratos o comúnmente llamados azúcares, y también hemos visto cómo se distribuyen sus necesidades. Los principales reservorios son el músculo y el hígado, como hemos visto. Pero cuando la glucosa llega a almacenarse en el tejido graso es cuando, Houston, tenemos un problema. Hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que hace que tengamos unos niveles elevados de glucosa en sangre y que no podemos bajarlos. Y en consecuencia se almacenen donde pueden, ¿de acuerdo? En forma de grasa, pudiendo generar lo que se conoce como inflamación de bajo grado, conllevando un aumento de peso, un riesgo de sufrir diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, por poner algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo puedo llegar a tener problemas con los niveles de glucosa en sangre? Pues antes de contestar a esto, nos deberíamos preguntar quién se encarga de regular los niveles de glucosa en sangre. Vamos a jugar a quiero ser millonario. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Muy bien, la insulina. La insulina es una hormona que se fabrica en nuestro páncreas. Así que, después de comer, la insulina lo que hace es detectar pues, el aumento de glucosa en sangre y entra en acción abriendo el acceso de la glucosa al interior de las células, ¿vale? Es como si fuera el portero chungo que te deja entrar o no en la discoteca si le dices la contraseña y se reserva el derecho de admisión. Pues ahí lo tenemos.
La insulina es la que tiene la clave para hacer entrar la glucosa dentro de las células y que éstas puedan generar energía suficiente para lo que nuestro cuerpo requiera en ese momento. ¿Y qué pasa cuando la insulina no hace su función? Pues que tendremos un problema con la regulación de la glucosa en nuestro organismo, es obvio. Esto nos puede llevar a un estado donde la glucosa esté de sobras, es decir, tengamos niveles por encima de lo normal. En este caso, la glucosa se almacenará en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno, ¿de acuerdo? Como hemos visto anteriormente. Pero si este exceso de glucosa pasa a ser algo crónico, es decir, que los niveles elevados de glucosa en sangre ya sobrepasan la normalidad de forma prolongada en el tiempo, este exceso de glucosa, ¿dónde acabará? Pues se acabará convirtiendo en grasa a través de un proceso que se llama lipogénesis. ¿Especialmente dónde? En la zona abdominal. De ahí lo del flotador que os comentaba al inicio del episodio. Lo que hemos dicho también es que este acúmulo de grasa en esta zona va a generar esta inflamación de bajo grado con las consecuencias que puede tener en el metabolismo. Y os hablaba que incrementa el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina. Y si no nos ponemos manos en el asunto, podría acabar provocando una diabetes de tipo 2 o adquirida. Si me permitís, voy a abrir un paréntesis. Esta diabetes tipo 2 o adquirida difiere de la diabetes tipo 1 o genética, que es la más comúnmente conocida, ¿de acuerdo? En la tipo 1 genética no hay producción de insulina o es casi nula y no se puede revertir ni prevenir, ¿de acuerdo? En cambio, la diabetes tipo 2 es adquirida, con lo cual se puede prevenir e incluso revertir. ¿Con qué? Pues con lo de siempre, con un cambio en el estilo de vida, vinculado principalmente a la actividad física. Hay que evitar de todas el sedentarismo y sumado a una alimentación equilibrada, donde los carbohidratos estén pues, controlados y optimizados. Así que, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, un exceso de glucosa se convierte en grasa, que genera inflamación, lo que conlleva una resistencia a la insulina, que si se mantiene, tenemos riesgo de diabetes tipo 2. Como he nombrado la resistencia a la insulina, ¿qué es la resistencia a la insulina? Pues es cuando las células dejan de hacerle caso a la insulina y no dejan entrar a la glucosa en su interior, como si fuera un boicot celular, ¿de acuerdo? En consecuencia, nuestro organismo responde a estos niveles tan elevados de glucosa, aumentando todavía más la producción de insulina para compensar precisamente este aumento. Pero aún así, nuestro cuerpo no responde como debería. No es capaz de disminuir la glucosa de una forma rápida y eficaz. Es como si entrara en una especie de colapso, ¿de acuerdo? La resistencia a la insulina podríamos decir que es el punto de inflexión donde aún puedes intervenir con hábitos, como he dicho, el ejercicio, la dieta, pero también el descanso, la gestión del estrés, para prevenir esa posible diabetes tipo 2. Así que si tenemos claros los pasos, es importante saber en qué punto estamos. Entonces, ¿qué nos puede llevar a desarrollar una resistencia a la insulina? Pues, obvio, dietas altas en ultraprocesados, en azúcares simples, ¿no? Este azúcar de rápida absorción. El sedentarismo lo que no ayuda es a una buena gestión de la glucosa. Hace que los niveles sean altos y, como no nos movemos, se mantienen, no los bajamos porque los consumimos, ¿no? El estrés crónico aumenta el cortisol y el cortisol aumenta la resistencia a la insulina. Los malos hábitos del sueño. Si nos hacemos, después de haber visto todo esto, a veces no es una sola cosa, sino una mezcla de todo o casi todo. Es muy difícil a veces determinar que solo una cosa va a intervenir, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer para mejorar esta situación, para intentar no llegar a esta resistencia a la insulina o si la tenemos, revertirla y prevenir esa aparición de diabetes tipo 2? Pues un ejercicio diario, sea caminar, de fuerza, cardiovascular. Como he dicho antes, evitar el sedentarismo. Hay que movilizarse, hacer que el cuerpo gestione correctamente los niveles de glucosa. Si tenemos una alimentación rica en carbohidratos, pero nos movemos y los quemamos, no llegamos a tener el problema, ¿de acuerdo? Tenemos que reducir el consumo de azúcar refinado, los procesados, es decir, al final hay una manera bastante óptima de evitar esto y es no comprarlo, que no entre en casa, no ponerlo en las estanterías ni en los armarios, porque si está la tentación, a veces nos puede, ¿de acuerdo?
También es importante comer proteínas con grasas saludables y con fibra, unido a la alimentación con carbohidratos, ¿de acuerdo? Todo esto va a ayudar a modular la glucosa en sangre para que no suba de forma tan rápida en nuestra sangre, ¿no? Sea una entrada mucho más lenta para evitar esos picos. El dormir bien, es decir, practicar buenos hábitos que mejoren nuestro descanso, nos va a ayudar a disminuir esos niveles de cortisol y en consecuencia disminuir la resistencia a la insulina. Y en general, pues respirar, practicar meditación, todas aquellas técnicas, yoga, la técnica que te funcione, que te ayude a, pues eso, a relajar, a disminuir ese estrés, pues va a ayudar a que todo el resto funcione mucho mejor. Y a nivel alimentación, pues quería hablaros o nombraros, por ejemplo, hay otras medidas como la realización de ayunos intermitentes, que está muy en auge, lo habréis oído muchísimos, incluso a lo mejor alguna de vosotras lo está practicando. Lo dejamos también para más adelante en otro episodio porque se merece uno exclusivo. Llevar una dieta baja en carbohidratos o también lo que se conoce como el método del plato equilibrado. Yo creo que esto, y si tenéis hijos lo habréis visto en algún momento, si visualizamos un plato en nuestra cabeza, el 50% debería estar ocupado por verduras y frutas, mucho mejor más verduras que frutas, pero un 50% del plato. Un 25% deberían ser carbohidratos, pero pueden ser integrales o con bajo índice glucémico, arroz integral, quinoa, legumbres, ¿vale? El otro 25% del plato, proteínas saludables, pescado, huevos, legumbres, si eres vegetariana, pues tofu, si no eres vegetariana, pues pollo sin piel, por ejemplo. Como bebida acompañar a este plato saludable, pues principalmente el agua, y como grasas saludables, pues añadir ese aceite de oliva virgen extra, frutos secos, aguacate. ¿Y por qué nos va a funcionar bien este plato equilibrado de esta manera? Que es muy fácil de recordar y muy visual, ¿vale? Pues nos va a ayudar a regular los picos de glucosa. Y esto también nos va a ayudar a evitar esas hiperglucemias, ¿vale? También nos ayuda a llevar fibra, al ser una dieta también mucho más equilibrada con proteína, etcétera, nos aporta saciedad y eso nos va a reducir los antojos. Luego al final indirectamente va a mejorar la resistencia a la insulina, porque como los picos de glucosa no van a ser tan elevados ni tan sostenidos, el cuerpo no va a querer fabricar tanta insulina para contrarrestarlo. Y al final este tipo de plato de dieta ayuda a fomentar la ingesta de fibra, que es esencial para controlar la glucosa, además del tránsito intestinal y tener una buena salud intestinal, ¿vale? ¿Qué te parece esta propuesta? ¿La conocías? Así que creo que ha llegado la hora de tomar conciencia de si podrías estar atravesando una resistencia a la insulina o al menos ponerte manos a la obra para prevenir su aparición. Mejorando la dieta, realizando ejercicio de forma constante e incorporando unos buenos hábitos de sueño. Estate atenta a las señales, ¿vale? Las que hemos comentado. Si observas que estos picos de hambre hedónica, esta hambre que te posee, ¿no? Esa locura, aparecen en un episodio de estrés que estés viviendo, si hace tiempo que no haces ejercicio, si sientes que tu cuerpo está cambiando, podría ser una resistencia a la insulina. Ya sabéis que no todo es directo e influye en muchas otras cosas, pero siempre hay que empezar por algún sitio. Y la posible resistencia a la insulina es algo que no podemos ignorar. Ahora sí, hemos llegado al fin del capítulo de hoy, esperando haberos aportado un poco más de luz en vuestra salud y os espero la semana que viene con un nuevo episodio. Pero esta vez con una temática totalmente diferente, ya que si habéis mirado el calendario coincide con un martes 13. ¡Tachán! No sé si eres supersticiosa o no. Y además te cuento, esta semana he sido víctima de una bomba fecal de paloma en mi cabeza, con lo que no podía perder la oportunidad para hablar de la superstición y su influencia en nuestras decisiones o comportamientos. ¿Te apetece? Lo he titulado Embrujada. Sin más, daros las gracias por dedicarme un pedacito de vuestro tiempo para escucharme y deciros buenas noches, buen aveno, buena pube, juntas podemos y separadas también.